Bien, hola jóvenes, espero que estén bien. Tal como les envié el mensaje por el campus virtual, el día lunes no se pudo realizar la clase presencial porque tenía yo una ceremonia en la cual no podía ausentarme, así que les estoy grabando este video para que puedan tener la última clase del laboratorio. Bien, vamos a comenzar de inmediato, voy a comenzar compartiendo pantalla y vamos a ver lo siguiente. Recordemos que nosotros nos faltaba la última clase de laboratorio en R y lo que íbamos a ver era pruebas de hipótesis para comparación de parámetros. Es decir, lo que vimos el día viernes en la clase de cátedra la vamos a ver hoy día en el laboratorio. Esta parte es sencilla porque todos los cálculos complejos lo hace el R y lo único que nosotros tenemos que hacer es saber plantear las hipótesis como corresponden y interpretar el resultado de forma correcta. Bien. El, para poder trabajar las pruebas de hipótesis de comparaciones de tanto de varianzas como de medias y de proporciones, lo que vamos a tener que hacer es usar un criterio que se llama el criterio del valor P o P-value. El valor P lo que hace básicamente es entregarnos la significancia mínima para poder rechazar la hipótesis nula. O sea, no vamos a usar el criterio de rechazo, que es lo que habitualmente nosotros usábamos. Por ejemplo, nosotros para rechazar o no rechazar la hipótesis, lo que usábamos era este ítem que está acá, esta columna que decíamos criterio de rechazo. Obviamente ese criterio de rechazo el R no lo sabe interpretar, por lo tanto lo que usa es el criterio del valor P. El criterio del valor P reemplaza el criterio de rechazo y básicamente nos entrega la significancia mínima para poder rechazar H0. Es decir, que si nosotros tenemos una significancia mayor a la del valor P, se rechaza H0. Caso contrario, si la significancia es menor que el valor P, no se rechaza. Y si son iguales, se rechaza. Entonces repito, si nuestra significancia es mayor o igual que el valor P, se rechaza H0. Si la significancia es menor que el valor P, no se rechaza H0. Básicamente ese es el criterio. Bien, entonces vamos a comenzar con la prueba de hipótesis para el cociente de varianza. Recordad que nosotros la habíamos visto ya para el día viernes, que la prueba de hipótesis del cociente de varianza tiene una hipótesis nula, que es la igualdad entre las varianzas, y tiene tres alternativas, que sea distinta, mayor o menor. Por lo tanto, este va a ser nuestro criterio del valor P, que sea nuestra hipótesis alternativa. Tenemos que considerar una hipótesis nula y alguna de estas tres alternativas, según lo que queramos probar, que son iguales, es la hipótesis nula, ser distinto, mayor o menor. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Comparar dos varianzas. Bien, o sea, la hipótesis nula nos dice que las varianzas son iguales versus la alternativa es que son distintas, una es mayor o otra es menor. Entonces, para que esto resulte lógico, nosotros vamos a tener esa hipótesis y vamos a tener, según la hipótesis alternativa, vamos a trabajar de la siguiente forma. Como es una prueba de hipótesis para la varianza, lo que se usa es el bar test. La orden en el computador es el bar test. Planteamos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, tenemos tres posibles alternativas, ser menor, ser mayor o ser distinto. Entonces el bar test nos va a pedir, ¿qué cosa? Primero el vector uno, el vector 2. ¿Qué son el vector uno y el vector 2? Lo mismo que habíamos visto anteriormente en los intervalos de confianza. El vector uno es cada uno de todos, el vector que contiene a todos los datos de la muestra uno. ¿Qué es el vector 2? El vector que contiene a todos los datos de la muestra 2. Bien. Y el alternative es el tipo de prueba que estamos haciendo. Miren lo siguiente. Si la hipótesis alternativa es ser menor, estamos usando una alternativa que se llama less. ¿Por qué less? Porque es la cola inferior. ¿Ya? Nosotros cuando hacíamos el gráfico, el less marcaba la cola de la izquierda de la distribución. Entonces, si nosotros, en nuestra hipótesis alternativa es ser menor, lo que se pone en alternative es less. Si la hipótesis alternativa es ser mayor, lo que se pone es greater, que es grande, la cola superior. ¿Bien? Y finalmente, si nosotros estamos haciendo una prueba, una hipótesis alternativa, ser distinto, se pone two side. ¿Qué significa? Dos colas. Bien, entonces tenemos tres posibilidades. Si la prueba alternativa, la hipótesis alternativa es ser menor, less. La hipótesis alternativa es ser mayor, great. Y si la hipótesis alternativa es ser distinto, two side. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eso se repite en todos los tipos de pruebas. Es decir, cuando nosotros veamos una prueba de hipótesis para
el- la varianza, el cociente de varianza, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que si la varianza es la hipótesis alternativa, cuál es la que corresponde? ¿Ser mayor, ser menor o ser distinto? Y eso nos va a enterar. Bien, entonces vamos a ver el ejemplo 2 que está en la hoja 19 de este mismo archivo que está disponible en la plataforma. Dice Sara Briones, economista agraria, requiere comparar el uso del estiércol de vaca con el de pavo como fertilizante. Históricamente, los agricultores utilizaban estiércol de vaca en los maizales. Recientemente, un importante criador de pavos vende el estiércol a un precio más costoso, pero asegurando una mayor productividad de los cultivos. Los agricultores han decidido que solo utilizarán este nuevo fertilizante si existen pruebas contundentes de que la productividad promedio es mayor en 15 unidades de cuando se utiliza el estiércol de vaca para justificar la inversión. Para ello, Sara realiza explotaciones agrícolas seleccionadas aleatoriamente utilizando cada tipo de fertilizante obteniendo los siguientes resultados. Bien, ahí están los resultados del fertilizante de vaca, el fertilizante de pavo y fertilizante de vaca. Bien, entonces vamos a hacer una prueba primero de la varianza para ver si las varianzas son iguales o son distintas. Bien, entonces con una significancia del 4%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, vamos a crear el vector pavo, que son los datos que están acá. Acá están los datos. 3, 1, 2, 3, 4, 5 son los 15 datos del pago y los 3 por 4, 12, 13 datos de la vaca. Entonces, vamos a crear el archivo pago, ¿ya? Que es el vector de los datos del pago que está ahí. Entonces lo vamos a llevar al R. Ahí está. Y vamos a crear el archivo que sea el vector vaca, que son los 13 datos de la que se entregaron de la vaca. Bien, ahí están los dos. Bien, entonces, pero tenemos que usar el bar test, pero antes de usar el bar test, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cargar el paquete, porque para trabajar con esto, recuerden que tenemos que usar un paquete que es el paquete para poder trabajar ¿cómo se llama? Las pruebas de hipótesis. Bien. Entonces, todo esto está en el mismo paquete que se había utilizado para intervalos de confianza. Bien, entonces voy a ir a buscar ese paquete. Ya, aquí está. Entonces, tenemos que usar el mismo paquete que usamos para la intervalos de confianza. ¿Cuál era el paquete? Aquí está. BSDA y después install BSD, library BSDA. Bien, eso lo primero que tenemos que hacer es cargar el paquete. Bien, entonces ahí está instalando el paquete, aunque recuerden que en sus computadores es muy probable que ya esté instalado. Bien, y después lo tenemos que cargar. Library está cargado. Ahí está. Bien, vamos entonces a usar el bar test. Bien, entonces fíjense, quiero comparar el vector pavo con el vector vaca. Pero ¿cuál es mi hipótesis nula? Es que las dos varianzas son iguales. ¿Cuál es mi alternativa? Yo quiero ver si las varianzas son iguales o son distintas para la prueba de hipótesis que corresponde. Bien, es decir, después yo voy a decir si son iguales o son distintas. Mi hipótesis alternativa es ser distinta. Por lo tanto, lo que yo tengo que poner en alternative es two side. Bien, entonces voy a comparar el vector pavo, el vector vaca en una prueba de dos colas. Bien, entonces lo corro y me entregó ese resultado. ¿Qué significa este resultado? Nosotros nos tenemos que fijar en el valor p-value, que vale 0,08968, es decir, un 8,9% del valor p. Bien. Y nuestra significancia era 4%, es decir, 0,04. Y yo les dije, se rechaza H0
si la significancia es mayor que el valor P. Caso contrario, no se rechaza. Entonces, como nuestra significancia era de 0,04 y el valor P nos quedó 0,08968, la respuesta es no se rechaza H0. Por lo tanto, en este caso vamos a decir que las varianzas son iguales. Bien, si hubiéramos encontrado que la significancia alfa fuese mayor que el valor P, rechazamos H0 en favor de H1. ¿Y por qué decidí que H1 era distinta? Porque básicamente estoy haciendo una prueba para verificar si las varianzas son iguales o distintas. Pero hay veces en que me piden verificar si las varianzas son una es mayor que la otra, entonces ahí yo pongo lo que corresponde. Bien. Y eso, bien, o sea, si ustedes se fijan, todo el cálculo lo hace el computador y lo único que me interesa a mí es saber el valor P y compararlo con la significancia del problema. Bien. Ejemplo. Perdón, pasemos a otra prueba. Básicamente todas las pruebas funcionan de la misma forma. Es decir, nosotros vamos a plantear la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, que pueden ser distintas, ser mayor o ser menor, y ahí va a influir, acuérdense, el valor D sub cero. Bien, ¿qué es el D sub cero? La supuesta diferencia existente. Esto nosotros lo vimos el día viernes. Bien, el computador va a hacer todo el cálculo y nos va a entregar el valor P. Y ese valor P, si la significancia es mayor que el valor P, rechazamos H0. Si no, no rechazamos. Entonces, miren, si ustedes se fijan, para las pruebas de hipótesis de la media, ahí está. Le llaman al D sub cero aquí en la diapositiva ese triángulo sub cero, que nosotros en la clase le llamamos D sub cero. Bien, entonces para la media con varianza conocida, la prueba se llama z-test. Bien, y el z-test me va a pedir el vector 1, el vector 2, la desviación estándar poblacional de X, desviación estándar poblacional de Y, y al delta sub cero le tenemos que llamar mu igual. Es decir, tenemos que ingresar ese valor delta sub cero como mu. Bien, y la alternativa ya sabemos que si es la hipótesis alternativa es ser menor que D sub cero, es less. Si es ser mayor, es great. Y si es ser distinto, dos colas. Bien, entonces, lo que se hace es eso, o recuerden que también está el z-sum, que es el summary, ¿ya? Que yo le entrego el promedio de X, sigma de X, n de X. Todo lo X primero, promedio, desviación estándar, tamaño de la muestra. Y después, de Y, promedio de Y, desviación estándar de Y, varianza de Y. Perdón, tamaño de muestra de Y. El mu, que va a ser el delta y la alternativa. Bien. Y nuevamente usar el criterio del valor P, es decir, si la significancia es mayor que el valor P, se rechaza H0. Caso contrario, no se rechaza. Por ejemplo, veamos el ejemplo 1 que está en la diapositiva 15. Bien, la diapositiva 15. Dice, un funcionario que trabaja en el Departamento de Recursos Humanos de cierta empresa quiere determinar si los hombres reciben en promedio mejores ofertas de salario que las mujeres en su primer contrato de trabajo, después de graduarse. Para verificar esto, escogió un grupo de 16 hombres. Ahí está, tamaño de muestra de los hombres, 16, del primer grupo, los cuales tuvieron un sueldo promedio mensual de 1.000, mientras que el grupo de mujeres estuvo compuesto por 13 personas, las cuales presentaron un sueldo mensual de 880. Entonces tenemos que el promedio muestral, tamaño de muestra de 16 de los hombres, promedio de 1.000. Tamaño de muestra de las mujeres, 13, y promedio muestral, 880. Bien. Entonces lo que él quiere probar es que los hombres, asumiendo que ambas muestras vienen de poblaciones independientes y normales y con desviaciones estándar iguales a 120, utiliza un nivel de significancia del 2%. Por lo tanto, él tiene que comparar si los hombres reciben un mayor promedio, un mayor sueldo promedio que las mujeres. Por lo tanto, la hipótesis nula es que reciben el mismo sueldo en promedio, y la hipótesis alternativa es que los hombres mu sub x es mayor que el de las mujeres mu sub y. Si nosotros despejamos esto para dejarlo como una diferencia, me queda así. Hipótesis nula, mu sub x menos mu sub y igual a cero. Hipótesis alternativa, mu sub x menos mu sub y es mayor que cero. Bien, ahí hay un tema de notación. Este es mu sub y este es mayor que cero. Bien, este es menos y este es mayor que cero, porque es el despeje de acá. Entonces mi hipótesis alternativa es ser mayor. Como mi hipótesis alternativa es ser mayor, cuando yo haga el z-test, lo que voy a tener que hacer es entregar
el código Greeter para la cola superior. Bien, entonces planteamos la prueba de hipótesis que nosotros queremos hacer. Como no tenemos los vectores, sino que tenemos el summary, hacemos zsum.test. Promedio de x, 1000. Varianza poblacional de x, 120. Tamaño de muestra de x, 16. Está todo lo de x. Después todo lo de y. Promedio de y, 880. Desviación estándar de y, 120. Tamaño de muestra de y, 13. Y como el d sub 0 de ahí valía 0, el mu vale 0. Bien. Y la alternativa es greater. ¿Por qué? Porque estamos probando que esta es la cola superior mayor, el mu sub x menos mu sub y mayor que 0. Por lo tanto, tenemos que poner. Si fuese sido menor, es less. Y si es distinto, ya como lo vimos en el ejemplo 2, hubiésemos utilizado dos colas. Bien, realizamos esta prueba y nos entrega un p-valor de 0,003702. El p-valor 0,003702 y el ejercicio nos decía que la significancia era de 2%, es decir, la significancia es 0,02. Como recuerden que el criterio es, si la significancia es mayor que el valor P, se rechaza H0. 0,02, que representa un 2%, es mayor que 0,003, sí. Por lo tanto, como se cumple eso, se rechaza H0. Interpretación, entonces, se puede concluir utilizando un nivel de significancia del 2% que los hombres reciben un sueldo en promedio mejores ofertas salariales que la mujer en su primer trabajo. ¿Por qué? Porque dijimos, la hipótesis nula es falsa y la verdadera es la hipótesis alternativa. Es decir, el promedio de los hombres es mayor que el promedio de las mujeres. Bueno, si se dan cuenta, todo funciona de esa forma. Bien, si la prueba es una prueba de T, de la T, es decir, estamos trabajando con diferencias de media con varianzas desconocidas distintas o diferencias de medias con varianzas desconocidas iguales, estamos hablando de una prueba T de student. Y la prueba T de student lo que deberíamos hacer entonces es usar el comando ttest o tensum.test y la misma lógica. ¿Ya? Vector 1, vector 2, las varianzas si son iguales, falso o true, si es que son iguales o distintas. El mu es el de sub 0 y la alternativa, es decir, less, greater o dos colas. Bien. Y si estamos usando el summary, lo mismo. tsum.test, promedio de x, desviación estándar de x, tamaño de muestra de x. Promedio de y, desviación estándar de y, tamaño de muestra de y. Las varianzas son iguales, falso o verdadero, falso o true, el D sub 0 y la alternativa. Bien. Y así se trabaja en todos. Lo mismo para las proporciones. Miren para la prueba de hipótesis de las proporciones. Si la prueba de hipótesis es para las proporciones, P igualdad, ¿ya? Versus la alternativa. ¿Cuáles son las alternativas? Ser mayor, ser menor o ser distinta. Y en la escuela usamos lo mismo. ¿Cómo se usa la proporción? ¿Ya? Tal como lo vimos en la clase pasada para el intervalo de confianza en la proporción. Prop.test. ¿Ya? X igual al vector xy n de x, n de y. Recuerden que la proporción es x dividido por n, y partido por n. Así se calcula la proporción. Alternative, less greater to side. Y esto siempre tiene que ir correcto, falso. ¿Por qué? Porque si el tamaño de muestra es mayor que 20, se pone falso. Si es menor que 20, se pone true. Pero siempre vamos a usar nosotros mayores que 20. ¿Bien? Y siempre se tienen que fijar en el valor P. Si el valor P si la significancia es mayor que el valor P, se rechaza H0. Caso contrario, no se rechaza. ¿Bien? Y en eso consiste todas las pruebas de hipótesis. Como nosotros ya habíamos trabajado y habíamos entendido que era el valor de sub 0, ahí está la clave, saber cuál es el valor de sub 0 que corresponde. Bien, en resumen, eso, para que ustedes puedan trabajar la clase, los ejercicios, les dejo este video y cualquier consulta, cualquier duda, me la hacen saber. ¿Ya? Chao, que estén bien.